Hola, Dios les bendiga. Les doy nuevamente la bienvenida a este canal y a este estudio bíblico titulado La venida del Señor y el arrebatamiento. ¿Dos eventos o solo uno? Esta es la segunda parte de este estudio y si aún no has escuchado la primera parte, es muy importante que lo hagas para que puedas estar conectado con lo que vamos a estudiar a continuación. En este video vamos a responder la pregunta número 3, 4 y 5, que son: ¿de dónde sale la frase nadie sabe el día ni la hora y qué relación tiene con la fiesta de las trompetas? ¿Cuál es el orden de las resurrecciones? ¿Cuál es el contexto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2? En el anterior video había dicho solo el versículo 1, pero fue un error mío, es 1 y 2. Listo, empecemos. La frase que dice nadie sabe el día ni la hora es aplicada por muchos al momento en el que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y juntando la trompeta de Dios que se menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y la final trompeta mencionada en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52, se cree que el arrebatamiento ocurrirá en la fiesta de las trompetas, que celebra Israel en septiembre, porque a esta fiesta se le conoce también como la fiesta que no se sabe el día ni la hora, porque se celebra con la luna nueva, al inicio del mes de septiembre, conforme al calendario hebreo, y es muy complejo ver la aparición de la luna nueva de manera precisa. Esta fiesta se celebra el primero del mes séptimo, al son de trompetas, como dice Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y lo relacionan con esta fiesta porque de hecho tiene mucho sentido, debido a que Jesús cumplió las primeras 4 fiestas de la primavera de manera perfecta en su primera venida. Y asimismo se cree que cumplirá las 3 fiestas de otoño que faltan por cumplirse en él. Pero lo que muchos no han tenido en cuenta es de dónde sale esa frase nadie sabe el día y la hora. Y es el mismo Jesús quien la dice cuando habla de su segunda venida, al igual que la frase mencionada por Pablo y por Pedro, que dice el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ambas salen del mismo contexto, y de hecho la primera más que la segunda. Vamos a comprobarlo bíblicamente. Mateo 24, versículo 32 en adelante. En los versículos 29 al 31, Jesús explica más puntualmente del momento de su manifestación, de lo cual hablaremos más adelante. Mateo 24, versículo 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús en la parábola de la higuera nos está queriendo decir puntualmente que así como cuando la rama de la higuera ya está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Entonces, así también, cuando veamos todas estas cosas, lo anterior que mencionó, las señales antes del fin, los principios de dolores, las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, conociéramos y supiéramos que ya está cerca el fin, que ya está cerca su regreso. Pero también se cree que hay una enseñanza profética en referente a Israel como la higuera, a la cual le han brotado las hojas, y se lleva al tiempo de 1948, o algunos dicen 49, cuando Israel ya se estableció nuevamente como una nación. Entonces se dice que Israel es esta higuera que ha reverdecido, que su rama está tierna y han brotado las hojas, y que no pasará la generación de Israel desde que se estableció otra vez como nación hasta que todo esto acontezca. Esa es la enseñanza profética que hay en la higuera, en esta parábola de la higuera. Pero bueno, este no es el tema en el momento, solo quería que supieran esto los que no lo sabían. Y entonces dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
El Señor les está diciendo, cuando vean todas estas cosas que les acabo de mencionar, sepan que ya está muy cerca, que ya está a las puertas, pero del día y la hora nadie sabe, o sea, del momento exacto, cuando Él va a regresar, nadie sabe. Tenemos señales y cosas que pasarán, pero dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, del momento exacto nadie lo sabe. Podemos saber cuándo estamos cerca al regreso del Señor, pero el día y la hora nadie sabe, dice el versículo 36, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vemos el enfoque, no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero continúa, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, nuevamente a qué hora, el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esta la enseñanza, hoy aquí es donde sale la frase de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, a la hora que nadie sabe. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero miremos el enfoque principal, que no se sabe la hora. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí no para la cosa, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Vemos el enfoque de la enseñanza. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús no terminó sus palabras aquí, continúa hablando de su venida también en el capítulo 25. Recordemos que los capítulos y versículos se incluyeron después, y algunas veces estos mismos capítulos pueden causar confusión. Entonces Jesús no terminó su discurso en Mateo 24, continuó hasta Mateo 25. Y en Mateo 25 tenemos la parábola de las vírgenes, en la cual Jesús sigue hablando de su venida y nos da la misma conclusión, que nadie sabe el día ni la hora. No lo vamos a leer todo porque creo que todos la conocen, solo leeremos desde el versículo 10, donde encontraremos la conclusión. Si de pronto no la has leído, te invito a que lo hagas desde el versículo 1 para que puedas conocer esta parábola en su totalidad. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por supuesto que en esta parábola encontramos otras enseñanzas, pero vemos cuál es la conclusión principal que nos da el Señor. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta misma conclusión nos sigue conectando precisamente con lo que viene hablando en el capítulo 24, donde les está enfatizando que no se sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Como podemos ver, todo tiene una enseñanza en común, porque de aquí de la enseñanza de su segunda venida sale esta frase tan conocida. Y adicional a esto, si leemos el versículo 31 de Mateo 24, también vemos a Jesús hablar con voz de trompeta. Y esto nos muestra una conexión también con 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51 al 52, y por ende a la fiesta de las trompetas como se cree. Esta frase de que nadie sabe el día ni la hora
pudo haber sido dicha por el Señor apuntando proféticamente a la fiesta de las trompetas, pero la enseñanza directa, cuando Jesús habla sobre que nadie sabe el día ni la hora, conforme a lo que acabamos de leer, es precisamente que nadie sabe el momento exacto de su venida. Por eso debemos estar preparados. Aunque sí hay señales y eventos que anticipan la venida del Señor, el momento exacto no lo sabemos. Por eso han salido muchos afirmando que el Señor viene en tal fecha y terminan avergonzados. Por supuesto que el Señor pudo haber dicho esta frase apuntando proféticamente a la fiesta de las trompetas, pero debemos ser muy cuidadosos con dar fechas de un día exacto de su regreso. En su primera venida cumplió consecutivamente las primeras 4 fiestas de primavera, y en su segunda venida tiene más sentido para mí que cumpla las 3 de otoño de forma consecutiva, que son en el mismo mes séptimo, y no que venga de forma secreta cumpliendo solo la de las trompetas y vuelva dentro de 7 años después para cumplir las últimas 2. En mi opinión, pienso que cumplir las 3 de otoño consecutivamente tiene más sentido porque así lo hizo con las 4 de primavera. Y fuera de mi opinión, ya vimos que lo que vinculaba al arrebatamiento con la fiesta de las trompetas realmente vincula principalmente a la segunda venida del Señor y por ende al arrebatamiento, como ya lo vimos en la primera parte de este estudio bíblico. En conclusión, creo que es bastante claro que la frase "nadie sabe el día ni la hora" sale del contexto de la segunda venida del Señor. Y en ese orden de ideas, lo que pasará en la fiesta de las trompetas, si realmente es así, porque aunque como les decía tiene mucho sentido por el cumplimiento de las 4 primeras fiestas, no quiero aseverarlo por el mismo temor a Dios de equivocarme, pero si ocurre, según la evidencia bíblica, será su segunda venida y por ende también el arrebatamiento, pues este ocurre en la venida del Señor, como lo pudimos comprobar con la respuesta a las 2 primeras preguntas en la primera parte de este estudio bíblico. Ahora veamos la respuesta a la pregunta número 4. ¿Cuál es el orden de las resurrecciones? Y para ello vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 25. ¿Qué pasaba en este capítulo? Resulta que habían algunos de entre los corintios que estaban diciendo que no había resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo les dice en los primeros versículos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y resucitado se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos. Bueno, entonces él les está diciendo que sí hay resurrección de entre los muertos porque el mismo Cristo, del cual se les predicó, resucitó de entre los muertos. Ahora sí, desde el versículo 20 que vamos a leer. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Aquí podemos ver el orden de las resurrecciones para vida, por eso dice el versículo 22, en Cristo todos serán vivificados. Y el versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, esto quiere decir que Cristo fue la primicia. ¿Por qué lo aclaro? Porque algunos dicen que aquí dice Cristo y otro grupo de personas las primicias. Podemos ver 2 razones por las que esto no es así. La primera y la más importante es que el versículo 20 nos está diciendo que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El versículo 20 claramente nos está diciendo que Cristo es las primicias. Entonces, el versículo 23 simplemente está confirmando que Cristo es las primicias. La segunda razón son los signos de puntuación. El versículo 23 nos va a describir un orden. El punto y coma es un signo de puntuación que permite marcar una pausa media dentro de un enunciado u oración. Y está haciendo una separación ordenada. Veámoslo en un ejemplo. Fueron a la cena Marcos, el papá, punto y coma, Marcela, la mamá, Juan,
el hermano. Estamos viendo el orden de las personas que fueron a la cena y quién es cada persona. Marcos es el papá, por eso dice Marcos, el papá. Ahora sí, punto y coma para describir la siguiente persona que fue a la cena. Marcela, la mamá. Es lo mismo que estamos viendo en el orden que nos da Pablo de las resurrecciones. Dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida van a resucitar los que son de Cristo. No aparece otra resurrección para vida. Este es el orden de las resurrecciones para vida. Por eso dice el versículo 22 que en Cristo todos serán vivificados, los que están en Cristo. Entonces, conforme a lo que leímos, los que son de Cristo resucitarán en su venida, su parusia. Pablo no menciona una resurrección de los creyentes diferente a la que ocurrirá en la venida del Señor. Por eso dice, luego los que son de Cristo en su venida. Si tú y yo somos de Cristo, pues hacemos parte de esta resurrección. Veamos qué dijo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 37 al 44, y vamos a leer el versículo 54 también. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo está diciendo Jesús que va a resucitar a todo aquel que ha venido a él? En el día postrero, en el día final. Continuemos leyendo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera vez que lo dice. Ahora vamos al versículo 54, donde encontraremos que lo dice una vez más en este mismo capítulo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En conclusión, como vemos, el mismo Jesús habla de que todo aquel que cree en él, todo aquel que viene a él, le da vida eterna y lo resucitará en el día postrero, en el día final, en el día de su venida. Como lo dice Pablo, los que son de Cristo resucitarán en su venida. La diferencia está en lo que va a pasar con los que no creyeron, que lo veremos en la respuesta siguiente. Bueno, ahora sí respondamos la pregunta número 5. ¿Cuál es el contexto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2? Leamos entonces este pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hagamos una pausa. ¿A qué se refiere la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ya lo vimos en la primera parte de este estudio bíblico, que la venida de nuestro Señor Jesucristo o la venida del Señor se refiere a su segunda venida y tiene relación directa con el día del Señor o la frase aquel día, el día de la ira, porque es el día en el que precisamente el Señor desciende del cielo por segunda vez y viene para traer juicio y castigo sobre todos aquellos que no creyeron en Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Pero también, como vimos en otros pasajes, también es un día de salvación y es un día en el que se hará justicia. Entonces ya sabemos que cuando en la palabra encontremos la venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, hace referencia a su segunda venida. Continuemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahora, ¿cuál es nuestra reunión con Él? Esto también lo vimos en la primera parte del video, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que fue la primera pregunta que respondimos, de cuál era el contexto de donde se habla del arrebatamiento o de uno de los pasajes principales de donde se habla del arrebatamiento, que es 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 13 al 18. Y rápidamente les voy a resumir que vimos que Pablo está hablando de lo que va a pasar con los que durmieron en Cristo. Les dice a los tesalonicenses que no se entristezcan
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y les dice en palabra del Señor que los que estén vivos hasta la venida del Señor, porque dice el versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos les vamos a adelantar a los que han muerto creyendo en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué está haciendo este versículo 16? Está describiendo la venida del Señor, cómo va a ser su venida, como también lo dicen otros pasajes, que el Señor desciende del cielo y vienen las nubes del cielo. Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso no nos les vamos a adelantar. Por eso los que estemos vivos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque ellos van a resucitar primero. Y dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, vuelve a hacer énfasis a los que habremos quedado hasta la venida del Señor, como lo dice el versículo 15, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Porque quise hacerles un resumen de esto que ya habíamos visto, porque precisamente nuestra reunión con Él es este momento en el que somos arrebatados, porque somos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para ser llevados al encuentro del Señor, para ser reunidos con Él. Yo creo que hasta ahí es claro. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Digamos que yo les envío una carta donde les digo que en el mes de diciembre el presidente de los Estados Unidos va a venir a Colombia y nos vamos a reunir con él en la ciudad de Bogotá. Les doy unos detalles de la reunión, etc. Y una semana antes de que llegue diciembre, un ejemplo, vuelvo y les envío una carta donde les digo: mis hermanos, con respecto a la venida del presidente de los Estados Unidos y nuestra reunión con él, entonces aquí yo ya les estoy haciendo una relación de algo que ya les había dicho. No tengo que volverles a dar más detalles de dónde va a ser la reunión ni cómo va a ser, porque ya en la primera carta les había explicado que él iba a venir y que nos íbamos a reunir con él en la ciudad de Bogotá, etc. Es un ejemplo básico, pero es para que podamos entender un poco más lo que Pablo está diciendo. Esto lo puedo decir porque ya vimos Primera de Tesalonicenses y sabemos de qué está hablando Pablo cuando dice nuestra reunión con él. Pero si se los está nombrando nuevamente en este segundo capítulo, es porque aquí también está hablando algo referente a la venida del Señor y a nuestra reunión con él. Pero antes continuemos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces vemos cómo Pablo está relacionando la venida del Señor y nuestra reunión con Él con el día del Señor, de que este día de su venida, en el que tendremos nuestra reunión con Él, está cerca. Y si me dices, pero no relaciona el día del Señor con nuestra reunión con Él, yo te digo, no soy yo el que lo está diciendo, es el mismo Pablo. El problema es que este día solo lo asocian con castigo, pero también es un día de salvación, donde se hará justicia, como lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Será un día terrible? Sí, pero para los que no creyeron en Dios, como lo veremos también más adelante. Muchos dicen que todo lo referente al día del Señor tiene que ver solo con Israel, pero vemos a Pablo haciendo esta declaración aquí a la iglesia, creyentes en Jesucristo, judíos y griegos, y hoy en día de todas las nacionalidades, porque dice Gálatas 3:28 que ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús, no importa tu nacionalidad. Esa es la iglesia, creyentes en Jesucristo de todas las naciones. En Génesis 22, versículo 18 dice:
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Que sí hay y va a haber un trato directo con la nación de Israel, los que hasta hoy en día no aceptan a Jesucristo es otra cosa, pero el día del Señor es uno. Pero yo sé que esto trae un conflicto, sobre todo en aquellos que piensan que el arrebatamiento ocurre 7 años antes de su segunda venida. Pero como les digo, vamos a ver por qué Pablo lo está nombrando aquí, y lo vamos a ver en el capítulo 1. Luego volveremos para retomar la lectura en este capítulo 2. Vamos entonces al capítulo 1 aquí mismo en 2 de Tesalonicenses. Leamos desde el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué nos está diciendo hasta aquí? Que los tesalonicenses estaban pasando persecuciones y tribulaciones, no solamente en el tiempo en que Pablo les envía la segunda carta, sino también desde la primera carta. Porque si leemos la primera carta, si no me equivoco, desde el capítulo 3, ellos están pasando por momentos de persecución, de tribulación, de sufrimiento. Continuemos. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En este versículo 7 tenemos la segunda venida del Señor y tenemos el por qué Pablo les está diciendo nuestra reunión con Él. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Este reposo, de pronto algunos pueden decir que este reposo se refiere al tiempo en el milenio, y ciertamente el milenio es un tiempo de reposo, pero no podemos forzar la escritura para hacerla decir algo que no está diciendo, solo para tratar de acomodar a lo que quiero que diga. Por el contexto, en el versículo 4 y 5, Pablo les está mencionando el momento de persecución y las tribulaciones que están soportando por el reino de Dios, y les dice que cuando el Señor Jesús se manifieste les dará reposo, les dará descanso, porque mientras vivamos tendremos momentos de prueba, de sufrimiento, de persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces les está hablando de un descanso de esos tiempos de persecución y sufrimiento. Si estamos pasando por momentos de tribulación, si estamos pasando por sufrimiento, ¿qué es lo que más quisiéramos? Tener un tiempo de descanso, un tiempo ya de quietud, un tiempo de paz, de tranquilidad, libres de persecución, libres de tormento. Entonces Pablo les está hablando de un descanso, de un reposo de estos tiempos de persecución y sufrimiento. Y adicional a esto, el mismo versículo 10, que voy a adelantarme a leerlo, les dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo les está diciendo a los creyentes que admirarán al Señor cuando venga en aquel día, que ellos van a estar ahí y lo van a admirar cuando venga en aquel día. Y Pablo está incluyendo a los tesalonicenses, entre los que han creído que lo admirarán. Por eso les dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y aunque ya sabemos a qué hace referencia esa expresión aquel día, textualmente Pablo lo está describiendo en el versículo 7 y 8. Leamos el versículo 10 en la Nueva Versión Internacional, que nos puede dar mayor claridad. Dice, el día en que venga, para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Pero supongamos que ese reposo sí se refiere al milenio. De igual forma, eso tampoco iría en contra de lo que Pablo les está diciendo, que el Señor les dará reposo cuando se manifieste con los ángeles de su poder, es decir, en su segunda venida, y que ellos lo admirarán cuando venga en aquel día, porque el milenio es lo que sigue después de su segunda venida. Entonces, en ambas interpretaciones, los creyentes siguen estando hasta la venida del Señor, según las palabras de Pablo. Dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí tenemos la segunda venida del Señor.
¿Cuándo les está diciendo Pablo que van a tener ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto claramente hace referencia a su segunda venida. ¿De qué habla Mateo 24, versículo 29 en adelante? Habla de la segunda venida del Señor. Ahí claramente está diciendo que el Señor vendrá y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Está diciendo que viene con los ángeles. Y también que dice Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto hace referencia a su segunda venida. Y si aún quedan dudas de que esto hace referencia a su segunda venida, al tiempo de castigo, de juicio sobre los malos, sigamos leyendo, que estoy seguro que se van a despejar esas dudas. Dice, cuando se manifieste, aquí encontramos también la palabra manifestar, se dejará ver, se dará a conocer. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué día está haciendo referencia aquí? Al día de la ira, al día del Señor, a aquel día. Por eso dice, se manifestará con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y vuelve y recalca, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces aquí vemos claramente por qué Pablo en el capítulo 2, versículo 1 y 2, está diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo acaba de mencionar en el capítulo 1, y nuestra reunión con Él, porque les acaba de decir que tendrán reposo cuando el Señor se manifieste. Entonces, por eso vemos esta relación en el versículo 1 del capítulo 2, porque Pablo está hablando precisamente en el capítulo 1 de la venida del Señor, de nuestra reunión con Él, y del día del Señor, o aquel día, o el día de la ira. Y no estoy forzando la escritura, simplemente estoy leyendo de manera textual lo que está diciendo Pablo. Tengan presente estas tres frases. Cuando Jesús se manifieste con los ángeles. Segunda frase, les dará reposo con nosotros. Tercera frase, cuando vengan aquel día. Que son las palabras que encontramos en el capítulo 1. Y pasemos nuevamente a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde continúa el tema del que está hablando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora veamos la relación de las palabras que les mencioné. En el capítulo 1, cuando Jesús se manifieste con los ángeles. En el capítulo 2, vemos que retoma diciendo la venida del Señor. Les dará reposo con nosotros. Se relaciona con nuestra reunión con Él. Cuando vengan aquel día, el día del Señor. Ahí ya está la interpretación. Ahora sí podemos ver el por qué empieza este capítulo 2 hablando de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, y Pablo lo relaciona con el día del Señor, porque precisamente de esto venía hablando en el capítulo 1. Lo que pasa es que no podemos interpretar como nosotros queramos. ¿Qué más quisiera que yo encontrara en la palabra que el Señor dice que vendrá por su iglesia 7 años antes, 10 años antes, 20 años antes de su segunda venida? Pero mis hermanos, no es lo que dice la palabra, y se los estoy leyendo y mostrando textualmente. Lo que pasa es que son pocos los predicadores o la iglesia donde hablan del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Casi siempre empiezan hablando solamente desde el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 tenemos la respuesta del por qué Pablo empieza hablando de esta manera en el capítulo 2. Y ahora, ¿por qué digo que ese reposo hace relación a nuestra reunión con Él? Primero, porque el momento del arrebatamiento, como lo expliqué ahora, es el momento de nuestra reunión con Él, como ya lo vimos. Y segundo, tiene sentido porque ese reposo, en el contexto, hace referencia a descanso y alivio.
como lo dice su significado en la concordancia Strong, y así lo traduce en otras versiones. Es un descanso de esos momentos de persecución y tribulación que nos dice Pablo que estaban pasando los tesalonicenses. Entonces, para un cristiano que hoy en día está siendo perseguido por su fe, a costa de su vida, literalmente, como ocurre en algunos países, ¿no será un descanso o reposo para él que el Señor venga y lo libre de esta persecución? O aún para un creyente que no está en peligro su vida por su fe, pero que día a día tiene que trabajar fuertemente para poder llevar un sustento a su familia y aún así pasa necesidades, ¿no será un reposo también para él? Y de hecho, Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 1, que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces cualquiera que sea nuestra condición en la que estemos, cuando venga el Señor será un descanso, un reposo para nosotros, pues no tendremos más aflicción de ningún tipo. Aunque aclaro que Pablo se refiere directamente al alivio, descanso o reposo de las persecuciones y tribulaciones que estaban soportando los tesalonicenses, y nuevamente Pablo se incluye en ese reposo y los demás remitentes de la carta. Él principalmente pasaba tiempos difíciles por causa del Señor, como lo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 al 27, donde dice resumiendo que ha estado en la cárcel, en peligro de muerte muchas veces, azotado, apedreado, y la lista es larga de sus dificultades, de sus aflicciones. Pero hagamos algo, me voy a parar en la postura del arrebatamiento 7 años antes de su segunda venida, y vamos a analizar precisamente esto bajo esa postura. Y de entrada en el primer capítulo de esta carta encontramos el primer problema, y es que no tiene sentido que tenga que esperar hasta que Jesús se manifieste con sus ángeles para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. O sea, no tiene sentido que tenga que esperar hasta su segunda venida para poder tener reposo, porque se supone que ya desde hace 7 años estaría en el cielo antes de este momento, con cuerpo glorificado, disfrutando de la presencia del Señor. Decir eso no hace sentido ni aunque ese reposo fuera el milenio, porque ya estaríamos viviendo un tiempo mucho mejor que el milenio. El segundo problema que encontramos es que cuando dice en el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tendríamos que decir que cuando aquí dice la venida del Señor, hace referencia es a esa venida de Jesucristo 7 años antes y de la que se dice que nadie lo verá. Eso entraría en conflicto con todos los pasajes que vimos en el primer video, donde el mismo Pablo le dice a la iglesia en Corinto, a Timoteo, a Tito, también lo dice Santiago, Juan, el escritor de Hebreos, que esperan la manifestación, la aparición de Jesucristo, es decir, que se deje ver. Y a Tito, por ejemplo, le añade que será una manifestación gloriosa. Y también lo dice Pedro, que no lo mencioné en el anterior video. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En ninguna parte dice que no se dejará ver, por el contrario, dicen todos los anteriores que se manifestará. Por lo menos esa parte de que no se dejará ver cae por su propio peso. El versículo 2 nos está diciendo que ese momento de la venida del Señor y nuestra reunión con Él hacen parte del día del Señor, como ya lo vimos, y que no crean si se les dice que ese día está cerca. Entonces ahí ya tendríamos el tercer problema, porque el día del Señor ya sabemos que hace referencia a su segunda venida, donde hará retribución a los que no creyeron, como lo dice el capítulo 1 de esta carta, segunda de Pedro 3:10, donde los cielos pasarán y los elementos serán deshechos, aunque también traerá salvación y hará justicia, como lo dice Malaquías 4, versículo del 1 al 3. Pero esta postura pues no acepta que la iglesia va a estar en ese día de su segunda venida. Entonces ahí encontramos el tercer problema, porque se está enmarcando la venida del Señor y nuestra reunión con Él en el día del Señor. Ahora, si lo notaron en el versículo 2, dice que no se dejen mover de su modo de pensar, en el sentido de que ese día del Señor, en el que ocurrirá todo lo anterior, está cerca. Notan que no les dijo no crean si se les dice que está lejos, les dijo no crean si se les dice que está cerca. Y eso parece a lo que ha venido ocurriendo a través de los años, que muchos han puesto fechas al arrebatamiento. Algunos creyentes han vendido aún sus propiedades y luego no saben qué hacer cuando pasa la fecha y siguen aquí. Aunque algunos no lo hacen con mala intención, los creyentes que se aferran a estas fechas que les dan se sienten engañados. Hace poco estuvieron varias personas diciendo con firmeza que el arrebatamiento sería el 26 de septiembre de este año y tampoco vino el Señor. Probablemente esto mismo pasaba, por eso Pablo les dice que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar,
Por ninguna razón, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Y por qué no está cerca? Y tal vez no les guste, pero no lo digo yo. Sigamos leyendo el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí encontramos el cuarto problema para el arrebatamiento 7 años antes, porque se supone que no veremos la manifestación del hombre de pecado, popularmente conocido como el anticristo. Y Pablo claramente está diciendo que el día del Señor, o sea su venida y nuestra reunión con Él, no vendrá hasta que esto no pase. Y vemos en el versículo 4 la forma en la que se manifestará, oponiéndose contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y cuando se sienta en el templo de Dios, esto quiere decir que ya se construyó el tercer templo, ya invadió a Jerusalén y se ha sentado en el templo de Dios, queriendo que lo adoren como a Dios, haciéndose pasar por Dios. Ciertamente, hoy en día podemos decir que la venida del Señor está cerca, por todas las señales y profecías que se han cumplido y se están cumpliendo, pero no vendrá sin que antes pase esto, y puede que no les guste, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí encontramos el quinto problema, porque sé que algunos dicen que el que lo detiene y será quitado de en medio es la iglesia cuando es arrebatada, y otros dicen que es el Espíritu Santo, que se irá cuando la iglesia sea arrebatada 7 años antes de la segunda venida del Señor. Pero Pablo les dice que el Señor no va a venir hasta que venga la apostasía, lo cual es apostatar de la fe, es volverse de la fe, es una rebelión contra Dios, lo cual se podría decir que hoy en día se está viendo algo así. Y se manifiesta el anticristo, y para que se manifieste el anticristo debe ser quitado de en medio el que lo detiene. Eso ya nos dice que el que lo detiene no es la iglesia, porque cuando sea quitado el que lo detiene, se manifestará. Y después de manifestarse, ahora sí vendrá el Señor, pero no será inmediatamente. Eso lo veremos en el versículo 8. Entonces la iglesia aquí en la tierra no es la que impide que se manifieste, porque la iglesia continúa en la tierra después de su manifestación, cuando ya fue quitado de en medio el que lo detiene. No se sabe a ciencia cierta quién es el que lo detiene, porque el pasaje no lo dice puntualmente. En mi opinión, digo yo, no el Señor, porque no lo dice el pasaje como les digo, sí creo que puede ser el Espíritu Santo, pero no que será quitado de la tierra, porque dice quitado de en medio. Un buen ejemplo es como cuando el juez de una pelea de boxeo está en medio de los dos boxeadores, deteniéndolos para que no empiecen la pelea antes de tiempo, pero cuando es el tiempo se quita de en medio. El que lo detiene solo está esperando el tiempo señalado para quitarse de en medio y dejarlo manifestar. No se irá de la tierra, porque si hasta el día final va a haber oportunidad para creer en Jesús, eso no se podría hacer sin el Espíritu Santo. Y porque además dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto significa que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el final, porque Él es nuestra garantía de que seremos redimidos. Otra posibilidad, no digo que sea así, es que el que lo detiene sea Miguel, pues sabemos que hay una lucha espiritual constante, y Miguel es el gran príncipe que está a favor del pueblo de Dios, como lo dice Daniel capítulo 12 versículo 1. Y sabemos que contra los primeros que se levantará el anticristo es contra los judíos, aunque sabemos que se proclamará Dios y se levantará también contra todo tipo de religión y pedirá adoración a él. Y algo interesante es que precisamente cuando dice Daniel 12:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, haciendo mención del inicio de la gran tribulación, cuando precisamente se manifestará el anticristo. Es como si dijera que Miguel es el que está encargado obviamente por Dios para impedir que llegue ese tiempo de angustia, pero se levanta y ahora sí empieza. Y también vemos a Miguel en Daniel capítulo 10 versículo 13 y versículo 20 al 21,
luchando contra principados y aún contra el mismo Satanás y sus ángeles en Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Vuelvo y digo, es solo una opción, porque el texto solo dice hasta que Él se ha quitado de en medio. Leamos el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí encontramos el sexto problema. Y es que este versículo ubica esa venida del Señor de la que viene hablando desde el versículo 1 cuando es vencido el anticristo. Y eso ocurrirá en su segunda venida y no en una venida 7 años antes. Entonces vemos cómo encontramos varios problemas para poder sostener esta postura de un arrebatamiento 7 años antes de su segunda venida. Y en conclusión, podemos ver que segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2, nos está hablando de la venida del Señor como su segunda venida, ese día del Señor en el que Él vendrá para castigar a todos aquellos que no conocieron al Señor, aquellos que no creyeron en Él, aquellos que se negaron a obedecer el Evangelio del Señor. Será un día terrible para todos los malos, para los hacedores de maldad, pero para los justos, para los que esperan su venida, para aquellos que creyeron será un día de salvación, será un día de redención, será un día de justicia, será el día en el que seremos arrebatados y sacados de la aflicción y tendremos reposo, tendremos descanso. Hasta aquí concluimos entonces la pregunta número 5. Te invito para que escuches, si es necesario, nuevamente el estudio, su primera parte y en esta segunda parte, y puedas escudriñar tú mismo cada versículo, para que llegues a tus propias conclusiones con la guía del Espíritu Santo. Nos vemos entonces en la tercera parte de este estudio. Dios te bendiga.